Bienvenidos a Piclic. Hoy tendremos el penúltimo capítulo de nutrición y su relación con las artritis y las artrosis con el doctor Alejandro Ramos. Conoce los alimentos que sí puedes comer con estas patologías. Comenzamos. Y en cuanto a los alimentos que sí nos recomiendas, ¿cuáles Bueno, son mira, esos alimentos que nos recomiendas? el alto consumo de vegetales y las dietas veganas están directamente relacionados con una buena salud articular, ¿ok? Sobre todo los sulforanos, que son el ajo, la cebolla, el espárrago, el repollo, causan, ayuda muchísimo a la parte articular y sobre todo para disminuir los niveles de inflamación. Las frutas como la piña, que tiene bromelina, que es una enzima antiinflamatoria, ¿ok? La papaya, que contiene la papaína, las fresas, blueberry, que tienen las antosantinas, son muy buenas. Y todo lo que contenga altas cantidades de antioxidantes, porque como te comenté anteriormente, el estrés oxidativo y el daño mitocondrial, al fallar la mitocondria, que es la máquina de producción, la pila de la célula, que es donde se produce la energía, y tenemos altos niveles de estrés oxidativo, consumimos muchos azúcares, no hacemos ejercicio, altas cantidades de radicales libres, eso produce daño a nivel de todas las células, de todas. Por eso mismo digo, no es que casualidad no osteoartritis y tengas también una enfermedad coronaria. ¿Me Claro, explico? Y claro. aparte, el metabolismo es completo, completo. O sea, es algo, hay que empezar a ver el organismo como un ser completo. Entonces, también tenemos otros alimentos Frutos secos como también, ¿no? los frutos secos te van a ayudar, superalimentos como la espirulina, que le recomiendo muchísimo, ¿ok? Ujú. Es una alga que tiene, es un superalimento que contiene muchísimos nutrientes, tiene mucha alta cantidad de polifenoles y que va a ayudar a contrarrestar este proceso oxidativo. El hongo reishi es otro también, el superalimento que lo recomiendo bastante, ¿ok? El alto consumo de minerales, es decir, el alto consumo de minerales como el silicio, el fósforo, el magnesio, ¿ok? Son minerales que son precursores y que también ayudan y participan en la síntesis del colágeno, que el colágeno es una de las principales moléculas del cartílago articular y el colágeno se forma, porque eso es otra cosa, que nosotros como en traumatología atacamos los síntomas o colócate esto o esteroides dentro de la rodilla, cosas que Ujú. no se lo recomiendo a nadie dentro de las articulaciones, porque se sabe que causan más daño, te quitan el dolor al Ujú. principio, obviamente. Claro, tiene sus indicaciones, pero no se lo recomiendo absolutamente a nadie, porque eso Claro. al final te va a causar más daño. Te quita el dolor por un momento, pero no estás atacando El la problema. causa de la enfermedad. Entonces, ¿cómo estimulas tú el cartílago? ¿Cómo? Dándole al cartílago los precursores para necesitar. ¿Cuáles son los precursores? Los aminoácidos, o sea, tienes que darle la glicina, la prolina, tienes ¿Dónde que darle la consigues vitamina estos C. aminoácidos? ¿Dónde? ¿En qué alimentos se consiguen? ¿O hay que tomar suplementos? Coméntanos un poquito de esto. Bueno, con los aminoácidos yo no recomiendo utilizar en muchos casos, a menos que el paciente tenga una patología ya mucho más avanzada o si tenga algún tipo de problema, porque vamos a lo mismo. Si tu cuerpo no absorbe los nutrientes necesarios o tu páncreas no libera las enzimas proteolíticas para digerir las proteínas, entonces tú nunca vas a tener un buen cartílago articular. Y no es porque tu articulación esté fallando, es porque tu sistema digestivo está fallando. ¿Entiendes? Entonces, si Exactamente. tú no absorbes los nutrientes, tú jamás vas a tener unas buenas articulaciones. ¿Me explico? Entonces, Claro. ahí es donde yo voy, al punto de cuidar la alimentación completamente y mejorar todos los niveles de insulina. Entonces, a medida que nosotros le damos al cartílago los precursores, como la vitamina C, los minerales que ya te nombré, colágeno, ¿ok? El colágeno, y hago hincapié en esto porque ahorita hay mucha boga con las proteínas de colágeno, hidrolizadas y los de colágeno. Bueno, hay estudios, la evidencia científica es muy ambigua. Hay estudios que lo avalan, hay estudios que no, pero yo particularmente he tenido pacientes que lo han utilizado y le ha servido. No, hay pacientes que lo utilizan y no les sirve. O sea, hay también hay como un efecto placebo en esa parte, ¿no? Ujú, También. ujú. Y se sabe que obviamente en nuestro proceso de digestión nosotros rompemos todas las proteínas, rompemos los aminoácidos y el cuerpo va a utilizar los aminoácidos a su manera. El cuerpo es un organismo muy inteligente y va a saber dónde colocar esos aminoácidos en las estructuras que más se necesitan. Y otro factor muy importante es, bueno, tener una buena hidratación. La gente se olvida de la hidratación. Una hidratación con minerales, con agua mineral y con agua de manantial. Estas aguas que no contienen minerales y sobre todo, más que todo por el silicio. El silicio es un mineral que ayuda muchísimo en las patologías articulares. Ha tenido pacientes que han empezado a tomar silicio y en 2 o 3 semanas no tienen nada. Y otro mineral muy importante es el boro. El boro
también actúa como cofactor en la síntesis de colágeno de las articulaciones, y también cuando se consume con el magnesio, con el potasio, con el silicio, el manganesio, ayuda muchísimo. Entonces es algo multifactorial, y hay que atacar el problema desde muchas fuentes. Y ¿Ok? desde este punto, entonces, algunos suplementos, danos un poco un Ok, abreboca de esto, que ya después vamos a reunirnos para hablar de esto, y sobre todo también el efecto, ya hablamos del agua, de la importancia del agua, de los alimentos, pues del sí, ejercicio, ¿no? Que también va de la sí. mano con todo este proceso. Mira, bueno, con las partes de los suplementos, yo siempre le digo que no a los pacientes que no existen pastillas mágicas, ¿ok? Existen deficiencias que tenemos que atacar, deficiencia de los ácidos grasos, los omega 3, lo que conocen aquí los americanos como el ratio omega 3, omega 6, que está en la dieta americana 16:1, cuando eso debería estar 1:1. ¿Por qué? Ujú. Porque no tenemos un alto consumo de ácidos grasos, de fuentes de aceite de pescado o de las algas, ¿ok? Y yo personalmente sí recomiendo utilizar, a casi todo el mundo, utilizar suplementos de omega 3 en altas dosis si hay dolores articulares. Y Jessica, quiero hacerte mi experiencia personal, porque Ujú. yo hago ejercicio y también estuve, como hago a muchos calisténicos, en mis articulaciones interfalángicas de las manos, llegué a presentar dolores. Ujú. Y lo primero que empecé a consumir fueron omega 3 en altas cantidades. Altas cantidades, estoy hablando de 2.000 miligramos, 3.000 miligramos diarios en el Ujú. almuerzo, con las comidas. Y fue increíble, en 2 semanas ya no tenía no tenía ningún tipo de dolor. Y es Ujú. porque los omega 3 intervienen, aumentan, se saben, hay estudios que intervienen, aumentan la síntesis de proteínas en más de un 50%, ¿ves? Y producen muchísima antiinflamación. Y son muy, 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 muy buenos. Tiene que ser un buen omega 3, por supuesto, no algo, y es otra cosa que les recomiendo, si van a ir a eh, alguna ¿Alguna tienda, tienda? que sea, sí, que sea un buen omega 3. Yo recomiendo mucho el aceite de bacalao, que aparte de omega 3, también tiene altas cantidades de vitamina D y la vitamina A. La Ujú. vitamina D es un inmunomodulador sumamente importante, y se sabe que participa también en la formación de células, en la formación de las células del sistema inmunológico, ¿ok? En la absorción del calcio, sobre todo para los huesos, Y que es ahorita voy súper a hacer hincapié de importante eso, su súper importante. control en países con invierno, Claro, ¿no? es que hay una deficiencia, aquí en los Estados Unidos hay una deficiencia casi del 60% de la población de vitamina D, y allá en España y en los países europeos Aquí y en los sí, países nórdicos también, porque la sí. persona no tiene la capacidad de convertir, no tiene la exposición solar, y eso es Así es. sumamente importante. Entonces, hay que tomar sol siempre y tomar suplementos de vitamina D. Con Yo protección. recomiendo Sol altas, con sí, con protección. protección. Con protección, pero recomiendo altas dosis también. Si Claro. hay dolores articulares fuertes, esa combinación de vitamina D de 5.000 unidades internacionales a 10.000, con los omega 3 en altas dosis y altas dosis de vitamina C, y la combinación con minerales, con aguas minerales, con el silicio más que todo y el boro, eso es una combinación perfecta para los dolores articulares, de verdad. No el ibuprofeno, no el No, esteroide, y sobre no, todo, para eso Jessica, no me bueno, parece. obviamente que ya vamos para allá, pero el ejercicio es El fundamental, ejercicio. y crear sobre todo masa muscular, porque si tú no tienes masa muscular, que es el que le da soporte a las articulaciones, la articulación se va a ver carente de todo tipo de fuerzas y de Muchas, estabilidad. muchas, ¿Ok? muchas personas obesas les da quizás miedo a empezar a hacer deporte, algún tipo de ejercicio. ¿Qué les puedes decir a estas personas? ¿Cómo se puede manejar el ejercicio en estas personas? Claro, de la mano de un experto, ir poco a poco. Sí, pero mira, para una persona que está en una obesidad mórbida, estoy hablando de, o sea, un índice de masa corporal ya mayor de 25 en adelante, Que suelen es tener muy problemas difícil. articulares, porque también Sí, suelen por tener supuesto, esa es casi, la bueno, la principal causa. mayoría, Un claro, paciente a veces que le llegan y le duelen las rodillas. ¿Pero por qué claro, le duelen las rodillas? Por el peso y por claro, lo que te estoy hablando, por una metainflamación y altos niveles exactamente. de cortisol también, que no hay que dejar de lado el cortisol, que al igual que la insulina, el cortisol es una hormona que, si está constantemente alta en el tiempo, produce una inflamación crónica, y es una hormona catabólica. Creas grasa y quemas músculo. Y lo que hace es que, obviamente, baja la hormona de crecimiento, y eso es uno de las grandes ventajas del ayuno, que también aumenta mucho la hormona de crecimiento, protege la síntesis de las proteínas a niveles musculares. ¿Ves? Entonces, la combinación de estos suplementos y las estrategias nutricionales, como el ayuno intermitente, los suplementos, el ejercicio, son factores determinantes en las patologías articulares. Entonces, para no salirme del tema con el paciente que tiene obesidad, para primero hacer ejercicio, tú necesitas energía. Una Ujú, persona que no tiene energía no puede hacer ejercicio. ujú, Primero tienes que arreglar tu metabolismo, tienes que arreglar todo
llevar el cuerpo hacia la homeostasis, porque esa es otra cosa. Y hay que estar mucho pendiente con lo que venden por ahí en la calle. Claro, No, que esto te va a hacer bien, no, que esto es lo otro, pero el cuerpo siempre va a ir a la homeostasis, al equilibrio, a la tendencia al equilibrio. Y cómo tú le vas dándole los nutrientes, dándole las cosas necesarias, todos los sustratos energéticos al organismo para que pueda mantener la homeostasis, porque el organismo es un ser inteligente, es un ser que se sabe que tiene la capacidad de regenerarse. Otra cosa, otro mito que nos enseñaron a nosotros, que el cartílago ya llega a un punto que no se va a regenerar más. No, las células del cartílago siempre se regeneran, siempre van a buscar. Él siempre va a tratar, obviamente, ya en estadios muy avanzados, una artrosis ya grado 4, donde está hueso con hueso, bueno, obviamente ahí ya hay otras estrategias que manejar, porque ya puede ser que una persona ya tenga un metabolismo muy maltrecho, tenga un dolor articular muy grande, y ahí en esos casos sí podríamos quedar ya para las opciones traumatológicas, que son el manejo ya de cirugía, o de plasma rico en plaquetas, otra placa de células madres, o cirugías como tal, ¿ok? Sabemos que las cirugías de artroscopia, ya hay estudios que reportan de que a los 6, 7 meses, 8 meses hay altos casos de recidiva, porque es que no se ataca la causa, no se claro, ataca la causa. claro, Haces un lavado articular que disminuye, obviamente, las moléculas inflamatorias a nivel de la articulación, pero luego vuelve a pasar lo mismo, porque no estás arreglando el metabolismo, no estás haciendo nada para que aumente la circulación a nivel de las articulaciones, porque tiene que llegar sangre a las articulaciones. Ese es el principal problema, que unas arterias calcificadas, paciente que se le indique calcio, y le digo esto a todos, ojalá que nos estén viendo colegas médicos, indicar calcio, indicar calcio sin vitamina D y sin magnesio es una claro, locura, y sin vitamina K2, porque la vitamina K2 es la que ayuda a reabsorber el calcio de las arterias, y si tú no tienes unos buenos niveles de vitamina K2, unos buenos niveles de magnesio, el calcio solamente se va a depositar en las articulaciones y en las arterias. Y eso lo que va a causar es infartos, accidentes cerebrovasculares y todo ese tipo de exactamente. problemas que al final van a endurecer y van a, a dañar la microcirculación, que es lo importante. Entonces, tenemos que Es tener en cuenta que desmitificar muchas cosas sí, que nos han muchísimas cosas. enseñado en el Y área que médica. el líquido sinovial, obviamente, las articulaciones se nutren es por el líquido sinovial, no por la sangre. Hay ciertas, por ejemplo, la articulación de la rodilla, son en la parte de la periferia, es que se recibe un poco de sangre, ¿okay? Pero ya a nivel articular es el líquido sinovial. Pero el líquido sinovial se nutre por ósmosis, y se nutre por ósmosis de los nutrientes que existen a nivel de la sangre. Entonces, todo está íntimamente relacionado. Entonces, ¿cómo tú incrementas los nutrientes a nivel articular? Bueno, aumentando el flujo sanguíneo, terapias de calor, oye, el frío no se lo recomiendo a nadie, porque el frío corta más, muchísimo más. Estoy hablando de patologías crónicas, no Sí, patologías agudas, ¿ok? sí, sí, sí. Y el calor, aumentar la oxigenación, la cámara hiperbárica también la recomiendo muchísimo, terapias alternativas, ¿ok? El próximo jueves tendremos las conclusiones sobre este tema, nutrición y su relación con artrosis y artritis. No te lo pierdas en 5 to 5 por Hospiclick.